Hola, somos Carolina, Lady, Julián y quienes habla Daniela, y hoy hablaremos sobre una parte del mundo invisible de la microbiología. Los bacilos grampositivos anaerobios esporulados del género Clostridium. Inicialmente, tenemos que las bacterias anaerobias se clasifican en 4 grupos. Bacilos grampositivos, que a su vez se dividen en esporulados y no esporulados. Bacilos gram negativos, cocos gram positivos y cocos gram negativos. A continuación haremos énfasis en bacilos gram positivos esporulados. Se puede definir a las bacterias anaerobias como aquellas que para crecer en la superficie de un medio de cultivo necesitan una atmósfera sin oxígeno, ya que este elemento es tóxico para ellas. En otras palabras, son bacterias que no viven ni proliferan cuando hay oxígeno presente. Como podemos observar en la imagen, esas bacterias colonizan la cavidad oral, el tracto gastrointestinal, la vagina y el tracto genitourinario dentro del cuerpo humano y participan en afecciones como la apendicitis y afecciones intestinales. En esta diapositiva podemos observar la patogenia de las infecciones por anaerobios, en el cual puede ser de origen exógeno, como por ejemplo el tétano. Infección causada por mordedura de animal o humano, y de origen endógeno, como puede ser el absceso en cualquier órgano, como una complicación de apendicitis. Estas causan una alteración de la barrera anatómicas, como la piel y mucosas, generando así la acción de toxinas, enzimas y la respuesta inflamatoria, causando daño tisular, que a su vez puede ser una infección local que afecta solamente a una parte u órgano del cuerpo, o una infección diseminada en la cual la micobacteria se ha esparcido y afecta a muchas partes diferentes del cuerpo. Las bacterias que pertenecen al género Clostridium se caracterizan porque tienen en su pared celular una capa gruesa de peptidoglicano, al igual que todas las bacterias gram positivas. Son anaerobios estrictos. Esto quiere decir que no utilizan al elemento oxígeno para llevar a cabo los distintos procesos metabólicos. Ahora bien, hay unos cuantos que ni siquiera pueden estar en un ambiente con oxígeno, ya que este elemento es tóxico para ellas. Por otro lado, hay algunas que son aerotolerantes, es decir, pueden soportar ciertos niveles muy bajos de oxígeno. Producen esporas. Cuando las bacterias de este género se encuentran en un medio en el que las condiciones les resulten hostiles, producen esporas. Las esporas que producen las Clostridium son endoesporas, es decir, crecen en el interior de la célula bacteriana. De igual forma, las esporas son capaces de resistir condiciones adversas de temperatura y pH. Son móviles por flagelos perítricos. Se pueden encontrar en una gran cantidad de ambientes. Algunos forman parte de la flora bacteriana normal del cuerpo humano, principalmente la piel y el tracto gastrointestinal. Asimismo, se pueden encontrar también en el suelo, las aguas, el polvo, el instrumental médico u otros objetos. Algunas especies son patógenas de estas. Algunas son responsables de causar ciertas patologías en el ser humano. Entre las más conocidas se pueden mencionar la Clostridium tetani, causante del tétano, la Clostridium botulinum, que causa el botulismo, y la Clostridium perfringens, asociada a la gangrena gaseosa. Producen toxinas. Muchas de las especies sintetizan toxinas, las cuales son potencialmente dañinas e incluso mortales para algunos animales y para el hombre. Catalasa negativa. Las bacterias que integran el género Clostridium no tienen la capacidad de sintetizar, no pueden desdoblar la molécula de peróxido de hidrógeno. El género Clostridium pertenece al dominio Bacteria, reino Eubacteria, filo Firmicutes, clase Clostridia, orden Clostridiales, y actualmente está ubicado dentro de la familia Clostridiaceae. En cuanto a las especies, existen aproximadamente 200, a las cuales 30
han sido asociadas con enfermedades humanas. Las especies de mayor impacto clínico son las Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile, Clostridium septicum y Clostridium sordelli. Clostridium perfringens. Características generales. Es un gram positivo el cual adquiere la característica de tonalidad morada cuando es sometida al proceso de tinción de Gram. Anteriormente era conocida como Clostridium wilchi en honor al científico William Henry, quien la descubrió en el año 1891 y por lo cual lo identificó como el agente causal de la gangrena gaseosa. Es importante recalcar que este es un anaerobio estricto. También produce esporas, las cuales las células bacterianas del Clostridium perfringens produce una única espora que se ubica en uno de sus extremos terminales. Durante el proceso de formación de la espora, este sintetiza las toxinas que son letales para el ser humano y varios animales. También es importante recalcar que esta es una bacteria que se puede encontrar en una gran cantidad de ambientes y también forma parte de la flora normal del tracto gastrointestinal, así como también en la piel. Asimismo, se encuentra distribuida en el suelo, las aguas contaminadas y por último el polvo. La temperatura en la cual se puede crecer se ubica en el rango de 20 a 50 grados Celsius, siendo la temperatura óptima de 45 grados. En lo referente al pH, esta bacteria prefiere ambiente con cierta acidez y neutralidad, ubicándose su pH ideal entre 5.5 y 8. El metabolismo de esta bacteria está basado en los procesos de fermentación. Básicamente fermenta los azúcares, tales como lo son la glucosa, la lactosa y la sacarosa. Y por último, es importante recalcar que esta es una bacteria altamente patógena que ocasiona daños terribles en el organismo, incluso la muerte, ya que va matando poco a poco los tejidos que infecta sin dejar oportunidad de recuperación de estos. La bacteria puede ingresar al organismo a través de dos vías, por ingestión o por inoculación a nivel cutáneo. Cuando la bacteria es ingerida, esta comienza a reproducirse rápidamente en el interior del cuerpo, ya que de aquí consigue las condiciones ambientales idóneas. Las esporas ingresan al torrente sanguíneo a través del cual pueden llegar a diversas partes del cuerpo. Las esporas tienen predilección por el tejido muscular e intestinal. Aquí se replica con gran rapidez, ocasionando serios daños en el tejido como lesiones necróticas. Por otra parte, la bacteria puede ingresar al organismo a través de alguna herida o lesión en la piel. Al entrar, este infecta el tejido muscular circundante, realizando el proceso de fermentación con el fin de obtener un producto de dióxido de carbono en forma de gas, matando las células y por ende el tejido. La virulencia del Clostridium perfringens se atribuye a su habilidad de producir un arsenal de toxinas potentes, responsables de causar graves cuadros tóxicos. De esta manera se han clasificado en 5 tipos según la producción de toxinas. Como se observa en la tabla, dentro de la toxina tipo A se encuentra en la toxina alfa. En el tipo B encontramos las toxinas alfa, beta y epsilon. En el tipo C encontramos las toxinas alfa y beta. En el tipo D encontramos las toxinas alfa y epsilon. Y por último en el tipo E encontramos las toxinas alfa y lota. Estas toxinas son los principales factores de virulencia de las diferentes cepas de Clostridium perfringens. Las cepas de tipo A elaboran además una enterotoxina principalmente causante de la intoxicación por alimentos. También se ha encontrado que las de tipo B y C también pueden producir esta intoxicación, pero como tal no hay una evidencia segura. La toxina alfa, una fosfolipasa C, ellas se van a adherir y actúan sobre las membranas celulares,
las cuales tienen acción hemolítica y necrótica y por lo tanto son esenciales en el desarrollo de las gangrenas. La toxina beta incluye dos variantes denominadas beta 1 y beta 2. Estas se pueden producir en formas separadas o conjunta. La primera es letal y necrotizante. La segunda posee actividades citotóxicas y necróticas. Esta toxina puede causar como una neurotoxina y generar constricción arterial. La toxina Epsilon es una de las toxinas más letales producidas por alguna bacteria del género. Su actividad biológica se traduce en un edema. Además, es dermonecrótica. Asimismo, según diversos estudios, se han demostrado que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, con lo que logra tener acceso al cerebro y acumularse en él. La toxina iota es una toxina dermonecrótica que induce el daño a nivel gastrointestinal y asimismo es enterotóxica y citotóxica. En la imagen podemos observar la acción de las principales toxinas de Clostridium perfringens mencionadas anteriormente. Las infecciones de los tejidos blandos por Clostridium son tres: la celulitis, la miositis y la mionecrosis. Esto puede ocurrir después de una lesión o de una enfermedad o de una forma espontánea. Las infecciones de los tejidos blandos por Clostridium suelen aparecer entre varias horas y días después de la lesión, ya sea de un miembro por aplastamiento grave o por un traumatismo penetrante que desvitaliza el tejido y crea condiciones anaerobias. La presencia de material extraño, incluso aunque sea estéril, aumenta significativamente el riesgo de infección por Clostridium. La infección también puede producirse en incisiones quirúrgicas y particularmente en pacientes con enfermedades vasculares oclusivas o subyacentes. La celulitis por Clostridium aparece como una infección localizada en un área superficial, generalmente 3 días después de la lesión. La infección puede diseminarse extensamente a lo largo de los planos faciales o aponeuróticos, con frecuencia con crepitaciones evidentes y abundantes burbujas de gas. Suele identificarse ampollas con exudados serosos de color marrón y con un olor maloliente. Las anomalías de coloración y el edema macroscópico de los miembros son inusuales. Las infecciones cutáneas por Clostridium son asociadas con la oclusión vascular primaria de un miembro. Rara vez progresan a una mionecrosis tóxica grave o se extiende más allá de los límites de la herida. La miositis o fascitis purulenta es más frecuente entre drogadictos. Los pacientes presentan edema, dolor y a menudo acumulación de gas en los tejidos. La infección se puede diseminar a gran velocidad y puede avanzar a la mionecrosis. En la imagen de la derecha podemos observar una miositis en los miembros inferiores de una paciente de 77 años de edad en el momento de ingreso hospitalario. En la mionecrosis por Clostridium, o también llamada gangrena gaseosa, se conoce como gangrena gaseosa porque la bacteria, a través de su metabolismo, realiza la fermentación y genera como producto el dióxido de carbono, el cual puede sintetizarse en la hinchazón del tejido y suele aparecerse un dolor intenso en una fase temprana de la enfermedad. La herida puede ser pálida al principio, pero cambia a un color rojo o bronceado, a menudo con ampollas, para adquirir un tono verde oscuro. El área presenta edema tenso y es muy doloroso a la palpación. Las heridas y las secreciones tienen un olor desagradable. Al avanzar el cuadro, los pacientes se tornan tóxicos con taquicardia, palidez y hipotensión arterial. Aparecen el shock y la insuficiencia renal, aunque los pacientes suelen permanecer lúcidos hasta alcanzar el estadio terminal. En cuanto al diagnóstico,
la sospecha y la intervención temprana son fundamentales, donde se evalúan los agentes del hospedador, los factores predisponentes, el cual puede ser el agente causal, para poder llegar a la sospecha clínica, donde posteriormente, según su evolución, se realizan exámenes de diagnóstico por imagen y pruebas de laboratorio. Se pueden realizar pruebas de imágenes como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, cultivos, hemocultivos, con el fin de verificar o descartar la presencia de esta bacteria. Los cultivos de los tejidos o de los líquidos que supuran las lesiones para comprobar si la bacteria está presente. En la última instancia tenemos la intervención quirúrgica o cirugía. Siempre que hay alguna infección bacteriana, el primer tratamiento requerido es el antibiótico, ya que estos eliminan a la bacteria. En el caso del Clostridium perfringens, los antibióticos seleccionados son la penicilina y la clindamicina. Asimismo, en el caso de la gangrena gaseosa, el paciente puede llegar a recurrir tratamiento quirúrgico con la finalidad de eliminar todo el tejido afectado. Sin embargo, a veces es necesario incluso la amputación de algún miembro afectado, ya sean brazos o piernas. Cabe mencionar que entre las enfermedades causadas por el Clostridium perfringens también se encuentra la intoxicación alimentaria, generalmente ocasionada por la toxina alfa del Clostridium perfringens. Se contagia a través de la ingesta de pollo o carne mal cocinada. Es común en las zonas en las que la mala nutrición y la poca higiene son frecuentes. El primer síntoma de esta infección es la diarrea acuosa sin inflamación, acompañado de dolor epigástrico. En raras ocasiones puede haber fiebre, náuseas y vómito. El tratamiento se basa en cuidados paliativos y la administración de líquidos. Clostridium tetani. Esta bacteria es un reconocido agente patógeno, responsable de causar en el ser humano el tétanos. Es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, móviles por flagelos perítricos, capsulado y esporulado. Espora terminal esférica que tiene forma de aspecto de tambor. Su temperatura promedio es de 37 grados Celsius, así como también un nivel de pH aproximado de 7 y 7,5. Las esporas de las bacterias Clostridium tetani se encuentran en el suelo, en las heces, en la boca, en el tubo gastrointestinal de animales. Los factores de virulencia de la Clostridium tetani son las toxinas. Produce una neurona conocida como tetanospasmina. Es una toxina espasmogénica y letal aún en pequeñas concentraciones. Es una de las toxinas bacterianas más potentes que se conoce y solo es superada por las toxinas botulínicas. Se sintetiza como un precursor inactivo ligado a la pared bacteriana. Con la lisis del microorganismo por acción de las proteasas bacterianas, se libera y se fragmenta en una cadena pesada y una liviana. Esta toxina tiene como blanco a las neuronas reguladoras de la médula espinal y llega a las mismas a través de los axones de las neuronas motoras o por vía sanguínea. Actúan las neuronas impidiendo la liberación de algunos neurotransmisores, bloqueando las señales nerviosas de la médula espinal a los músculos, causando así espasmos musculares intensos. Asimismo, produce otra toxina, la tetanolicina. Esta toxina aún continúa siendo estudiada, ya que aún no se ha logrado encontrar el efecto en el huésped. El tétanos es una enfermedad toxigénica. Con frecuencia se asocia a heridas, mordeduras, fracturas expuestas o quemaduras contaminadas por el polvo o por objetos cortopunzantes que contengan esporas de Clostridium tetani. Las manifestaciones clínicas pueden incluir espasmos musculares, parálisis y disfunción autónoma, lo cual puede conducir a un estado de contractura generalizada y permanente de la musculatura estriada y finalmente a la muerte del paciente por parálisis espástica de los músculos respiratorios. Las manifestaciones clínicas comienzan en general a los 3 días
a varias semanas después de producirse la herida. Este periodo de incubación depende, entre otros factores, de la distancia entre la herida y el sistema nervioso central. Cuanto menor sea la misma, el cuadro revestirá mayor gravedad. Clasificación del tétanos según sus manifestaciones clínicas. Tenemos tétanos generalizado. El síntoma más común es el trismo, que es la contracción de los músculos maceteros, y la risa sordónica, que es una convulsión y contracción de los músculos de la cara que imita la risa. Con frecuencia se acompaña de rigidez de nuca, espalda y abdomen, además de espasmos, reflejos dolorosos y parálisis espástica. El tétanos localizado es inusual. Afecta a la extremidad relacionada a una herida y puede progresar hasta un tétanos generalizado. El tétanos cefálico se asocia a infecciones en la cabeza y el oído medio. El periodo de incubación es corto, de 1 o 2 días, y tiene mal pronóstico. Finalmente, tenemos el tétano neonatal. Suele detectarse en países en desarrollo, en hijos de madres no inmunizadas, y se asocia a infecciones del cordón umbilical. El diagnóstico de tétanos se realiza en base a las manifestaciones clínicas y a los antecedentes del paciente. El laboratorio de microbiología puede confirmar el diagnóstico clínico, pero el paciente requiere un tratamiento inmediato. Clostridium tetani se puede aislar a partir del tejido infectado u objeto hallado en la herida. Sin embargo, este procedimiento no es muy empleado, pues ya que la sensibilidad de los cultivos es baja. Generalmente un médico experto, al visualizar los signos y hacer un correcto interrogatorio, puede llegar al diagnóstico de la patología sin lugar a equivocaciones. Esto es algo importante, ya que mientras más rápido se diagnostique el tétanos, más rápido podrá aplicarse medidas y el paciente tendrá mayor posibilidades de sobrevivir. Tratamientos para la Clostridium tetani. Atención de la herida. Se debe realizar un lavado profundo y sistemático de la herida con abundante agua limpia y retirar los restos del tejido muerto, haciendo que la sangre llegue al sitio aportando oxígeno. De esta manera se evita el ambiente propicio para la proliferación de las bacterias. Suministro de medicamentos. Entre los medicamentos que el médico puede seleccionar para suministrar al paciente se pueden mencionar antibióticos como metronidazol o penicilina. Por supuesto, esto dependerá del criterio médico y de las características de cada caso particular. La profilaxis es efectiva con la administración de la vacuna antitetánica para lograr y mantener una cobertura alta de vacunación con 3 dosis y de las 2 de refuerzo pertinentes para prevenir el tétanos en todos los grupos de edad. Se recomienda un calendario de vacunación infantil contra el tétanos de 5 dosis. La serie primaria de 3 dosis deberá administrarse durante el periodo de lactancia a niños menores de 1 año y complementarse con una dosis de refuerzo entre los 4 a los 7 años de edad y otra durante la adolescencia entre los 12 y 15 años. El momento exacto de administración de dosis de refuerzo debe ser flexible y adaptarse al calendario de contactos con el servicio de salud más oportuno en cada país. Por último, tenemos la reclusión en la unidad de cuidados intensivos. Debido a los efectos tan letales que esta patología en el organismo, el paciente podrá necesitar una hospitalización en terapia intensiva. Esto se hace para atender consecuencias que son potencialmente fatales, como la afectación de los músculos respiratorios. Clostridium botulinum es una bacteria gram positiva, anaerobio estricto, produce toxinas, forma de bacilo con bordes redondeados, no presenta una cápsula que la envuelva. La bacteria produce unas esporas que son termorresistentes. Esto quiere decir que puede sobrevivir a temperaturas extremas, ya sean muy bajas o muy altas. La Clostridium botulinum
Es una bacteria que se encuentra distribuida ampliamente por gran variedad de ambientes en todo el planeta. Se ha aislado principalmente del suelo y de los sedimentos marinos. De forma general, se puede afirmar que se encuentra en ambientes con poca o ninguna disponibilidad de oxígeno. Entre las condiciones de crecimiento que necesita esta bacteria, se puede citar una temperatura óptima de 30 grados Celsius y un pH aproximado de 7. Es una bacteria que tiene un metabolismo basado en la fermentación de carbohidratos y aminoácidos. Entre los carbohidratos que fermenta se encuentra la glucosa y la manosa. Asimismo, como productos de la fermentación, se pueden mencionar ácido acético, ácido butírico y ácido propiónico. Dentro de la variedad de las cepas de Clostridium botulinum se han identificado dos tipos, proteolíticas y no proteolíticas. Las cepas proteolíticas son aquellas que ocasionan la digestión de proteínas y además producen H2S. Las no proteolíticas no ocasionan lisis proteica. Además fermentan manosa y tienen requerimientos nutricionales complejos. El factor de virulencia de la Clostridium botulinum son las toxinas. Entre las toxinas bacterianas identificadas, las botulínicas se conocen como las más potentes. Clostridium botulinum comprende 7 tipos de toxinas denominadas con letras desde la A hasta la G. Las toxinas botulínicas A, B, E y F son las que generan patologías en el ser humano, en tanto que el resto provocan enfermedades en aves, peces y otros mamíferos. La dosis letal de la toxina A para una persona adulta se encuentra entre 0,1 y 1 microgramo. Esta toxicidad extrema ha convertido a las toxinas botulínicas en una de las principales armas biológicas conocidas. No obstante, se emplean en disoluciones elevadas con fines terapéuticos para afecciones de hiperactividad muscular o también con fines estéticos. La toxina botulínica ha sido aislada de diversos alimentos como los enlatados, algunos productos cárnicos como las salchichas y los vegetales y remolachas. La forma más común en que la espora ingresa al organismo es a través de la ingestión mediante el consumo de alimentos que no cumplen con las medidas sanitarias pertinentes. Otra forma de entrada, pero mucho menos común, es a través de algunas heridas o lesiones. Las toxinas botulínicas se sintetizan a pH alcalino como un precursor inactivo en una cadena polipeptídica de 150 kilodalton. Se liberan durante la lisis bacteriana y luego se fragmentan a nivel del N-terminal por la acción de proteasas bacterianas o de enzimas digestivas como tripsina. De este modo se originan dos cadenas, una pesada y una liviana, unidas por un puente disulfuro. Cuando se ingiere la toxina, el tracto digestivo se asocia a proteínas no tóxicas para formar complejos de mayor tamaño y llegan a los 300 kilodalton. Está asociado, permite su pasaje por el tracto intestinal y evita su degradación por la acidez gástrica y las enzimas digestivas. La toxina botulínica ingerida con un alimento o producida in situ llega al torrente sanguíneo y actúa en la membrana presináptica de las neuronas motoras, donde bloquea la liberación del neurotransmisor. La porción C-terminal de la cadena pesada es la responsable de la unión a un receptor en la membrana de la célula blanco. La región N-terminal regula la penetración y la cadena liviana dentro del citosol bloquea la liberación de acetilcolina. El resultado es una parálisis flácida que puede concluir con la muerte del individuo afectado. Para resumir el mecanismo de acción de la toxina botulínica, tenemos esta imagen, donde podemos observar a mano izquierda la señal del sistema nervioso central normal, donde la acetilcolina induce la contracción de las fibras musculares. Por otro lado, a mano derecha, tenemos la intervención de la toxina botulínica que bloquea la liberación de la acetilcolina, inhibiendo la concentración y causando así la parálisis flácida. La enfermedad generada por la bacteria Clostridium botulinum se conoce con el nombre de botulismo. Se clasifica en 3 tipos:
Botulismo alimentario, causada por la ingesta directa de la toxina de la bacteria a través de alimentos insalubres. Botulismo por heridas, cuando las bacterias ingresan al organismo a través de heridas o lesiones en la piel. Y botulismo infantil. Ocurre cuando los niños pequeños, menores de 6 meses, ingieren esporas, las cuales germinan en el tracto gastrointestinal y originan bacterias en su forma vegetativa, las cuales liberan toxinas. El botulismo alimentario y el botulismo por heridas tienen un periodo de incubación de aproximadamente entre 12 y 36 horas. Los síntomas que se desarrollan son fatiga excesiva, dificultad para dominar los músculos del habla y la deglución, visión borrosa, sequedad en la boca, párpados caídos, problemas al respirar, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, visión borrosa, problemas para respirar, párpados caídos, entre otros. El botulismo infantil tiene un periodo de incubación aproximado de 18 a 36 horas. Los síntomas más comunes que se presentan son estreñimiento, llanto débil, babeo, párpados caídos, cansancio y imposibilidad de succionar y alimentarse. El procedimiento que se utiliza para diagnosticar esta infección se fundamenta principalmente en exámenes de laboratorio y establecimiento de cultivos. En primer lugar, se analizan los alimentos que se ha ingerido el individuo con el objeto de buscar bacterias. Igualmente, se recolectan muestras del paciente, tanto de heces como del suero sanguíneo. Una vez hecho esto, se pueden proceder a establecer cultivos para determinar si la bacteria está presente. El tratamiento depende de las características del cuadro clínico que presenta. Cuando la persona ha ingerido la espora que puede liberar toxinas en el cuerpo, se busca la manera de inactivar a esta. Esto se logra gracias a la aplicación de la inyección inmunoglobulina antitoxina. Igualmente se intenta controlar los síntomas con medicamentos destinados a tal fin. Si los malestares no ceden, entonces se recurre a una medida drástica, internarlo en la unidad de cuidados intensivos, en donde será tratado con fármacos más actualizados. Por último, el paciente debe acudir a rehabilitación para activar la musculatura afectada. La toxina botulínica o Botox de tipo A es una neurotoxina elaborada por el Clostridium botulinum que tiene la capacidad de producir parálisis muscular. Su uso es dermatológico, estético, es selectivo sobre ciertos músculos faciales que, debido a su contracción, producen arrugas dinámicas y de expresión. Junto con los hilos tensos y el ácido hialurónico, el Botox es uno de los tratamientos de estética no quirúrgicos más demandados e indicado especialmente para el rejuvenecimiento facial con el fin de corregir la flacidez del rostro y del cuello. Clostridium difficile. Es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, formador de esporas subterminales. Contiene 2 toxinas, A o enterotoxina, aunque también citotoxina, B o citotoxina, metabolismo basado en fermentación, ubicuos. Se encuentra en la flora ambiental como hospitales o geriátricos, flora natural como el tracto intestinal. Los factores de virulencia dependen de la enterotoxina, la cual produce quimiotaxis, citotoxina, la cual induce a la despolimeración en la actina con la pérdida del citoesqueleto celular. El factor de adición, el cual interviene en la unión de las células colónicas humanas. Hialuronidasa, produce actividad hidrolítica, formación de esporas, permite la supervivencia de microorganismos durante meses en el medio hospitalario. El proceso de la Clostridium difficile se da cuando al llegar al colon produce toxinas A y B asociados a enzimas hidrolíticas. La toxina A y B lleva a la producción de citoquinas proinflamatorias, lo que produce aumento de la permeabilidad vascular y reclutamiento de neutrófilos y monocitos, con alteración de las uniones intracelulares de la barrera epitelial y apoptosis de las células epiteliales.
La producción local de enzimas hidrolíticas llevan a la degradación del tejido conectivo con la posible formación de pseudomembranas. En la imagen podemos observar una infección intestinal por Clostridium difficile, la cual fue adquirida en un hospital. Esta bacteria contiene endosporas que pueden sobrevivir a la acidez del estómago y alcanzar al intestino grueso, para posteriormente florecer dentro de él, donde las toxinas A y B intervienen causando daño a la mucosa y así provocando la colitis pseudomembranosa, donde se forman placas amarillas sobre el epitelio dañado. Para la regeneración de la flora intestinal se requiere la administración de antibióticos de amplio espectro, como la clindamicina, cefalosporina, ampicilina y amoxicilina. La colitis es una inflamación del colon asociada con un crecimiento excesivo de la bacteria Clostridium difficile. Los síntomas más comunes son diarrea acuosa, calambres, fiebre, pus o mucosidad en las heces, náuseas, deshidratación. Casi cualquier antibiótico puede provocar la colitis pseudomembranosa. Algunos están más comúnmente relacionados con este trastorno que otros. Entre ellos podemos incluir la ciprofloxacilina, penicilinas como la amoxicilina y la ampicilina, clindamicina o cefalosporinas como la cefixima. Manifestaciones clínicas: fiebre, diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, anorexia, distensión abdominal, deshidratación o malestar general. Dentro del apoyo diagnóstico encontramos exámenes de heces. Es la primera opción para diagnosticar esta patología. Existen varios exámenes que pueden practicarse a las heces, entre los que se puede contar con inmunoensayo enzimático, reacción en cadena de la polimerasa y el ensayo de citotoxicidad celular. También encontramos el examen de colon. A través de una colonoscopia o sigmoidoscopia, el médico puede apreciar directamente las características de la mucosa del intestino grueso. Diagnóstico por imágenes. Este tipo de exámenes incluye como radiografías o tomografías. Se utiliza para determinar si ha habido alguna complicación en la infección. Tratamiento. Dentro del tratamiento podemos encontrar como la administración de antibiótico a los que la bacteria es notablemente susceptible. Dentro de ellos, los más reconocidos y más utilizados son el metronidazol y la vancomicina. Clostridium septicum. Es un bacilo gram positivo. Las esporas son muy resistentes a los agentes físicos y químicos y solo se destruyen a 121 grados Celsius durante 20 minutos. Puede soportar entre 2 a 8% del oxígeno, por tanto es considerado anaerobio aerotolerante. Produce 4 toxinas llamadas histotoxinas. Dentro de los factores de virulencia encontramos flagelos perítricos, cápsula, espora excéntrica, toxinas como la alfa, que es necrotizante y neurotóxica, la beta, dexorribonucleasa, la gamma, hialuronidasa y la delta, hemolicina. Dentro de las manifestaciones clínicas del Clostridium septicum, principalmente se encuentran asociados a la gangrena gaseosa, dentro de las cuales encontramos los siguientes síntomas: enfisema subcutáneo, ampollas llenas de líquido rojo pardo, secreción de los tejidos, líquido sanguinolento o rojo pardo y de olor fétido, taquicardia, fiebre de moderada a alta, dolor moderado o intenso alrededor de una lesión cutánea, piel de color pálido que luego se vuelve negruzca y cambia a un color rojo oscuro o púrpura, edema que empeora alrededor de una lesión cutánea, formación de vesículas que se fusionan en ampollas grandes. La infección se adquiere a través de heridas, por transmisión intestinal o por contaminación quirúrgica o infección del cordón umbilical. El diagnóstico se puede hacer mediante la detección microscópica o la resonancia magnética, la cual sirve para detectar áreas de tejido muscular
necrosado. Dentro del tratamiento encontramos la administración de altas dosis de antibióticos, por lo general penicilina y clindamicina, o en últimas instancias se debe extirpar quirúrgicamente todo el tejido necrosado e infectado. Clostridium sordelli. Es un bastoncito anaeróbico, gram positivo, formador de esporas con flagelos peritricosos. El organismo se encuentra comúnmente en el suelo y en los intestinos de los animales, incluido el 0,5% de todos los seres humanos. La virulencia se atribuye a numerosas exotoxinas, aunque solo dos, las toxinas letales y hemorrágicas, se han estudiado extensamente. Las infecciones por Clostridium sordelli plantean desafíos clínicos y difíciles y suelen ser mortales. Con mayor frecuencia, estas infecciones ocurren después de un trauma, el parto y procedimientos ginecológicos de rutina, pero recientemente se han asociado con abortos inducidos por medicamentos y uso de drogas inyectables. Los factores de virulencia son las toxinas. Las cepas patógenas producen hasta 7 exotoxinas identificadas. De estos, la toxina letal y la toxina hemorrágica se consideran los principales factores de virulencia. Los primeros síntomas clínicos de la infección incluyen náuseas, mareo, letargo y sensibilidad leve o erupción cutánea en los sitios de infección. Horas después de acudir al hospital, los pacientes han desarrollado hipotensión y taquicardia. El diagnóstico temprano a menudo resulta difícil por varias razones. Primero está la baja prevalencia de estas infecciones. En segundo lugar, los síntomas iniciales son inespecíficos y francamente engañosos. Al principio del curso, la enfermedad se asemeja a muchas enfermedades infecciosas, incluidos los síndromes virales. Dados estos síntomas vagos y la ausencia de fiebre, los médicos generalmente no realizan pruebas de diagnóstico adicionales de manera agresiva. En cuanto al tratamiento, hay poca información. De hecho, el tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y la muerte suele ser tan breve que queda poco tiempo para iniciar la terapia antimicrobiana empírica. De hecho, los cultivos anaeróbicos de muestras de sangre y aspirado de heridas requieren mucho tiempo y muchos laboratorios hospitalarios no realizan de forma rutinaria pruebas de susceptibilidad ante los antimicrobianos en anaerobios. Los datos de susceptibilidad a los antibióticos de estudios anteriores sugieren que Clostridium sordelli, como la mayoría de los Clostridium, son sensibles a los betalactámicos, la clindamicina y tetraciclina. Aquí encontramos nuestra bibliografía en la cual nos basamos para nuestra investigación. Gracias por la atención prestada.